Desde Adán hasta la actualidad, La humanidad siempre ha tenido dudas. ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Voy en el camino correcto? ¿Esta es la Iglesia de Jesucristo? Yo soy Raúl Barrera Y José Altamirano. y te presentamos Se Reciben Dudas. Un programa que nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo. Todo. En este espacio invitaremos Expertos, amigos, pastores, ministros profesores. y gente común que sabe y no sabe tanto de todo esto que podemos estar hablando. Bienvenidos. Reprenda, alfarero, reprenda, este es el tiempo de reprender. Fuera coronavirus, fuera, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es, bienvenido seas una vez más, hermano, a esto que se titula y se pronuncia Se Reciben Dudas. Como siempre me acompaña el doctor Raúl Barrera. Doctor profesor Raúl Barrera, por favor. Así es, el doctor profesor Raúl Barrera. Sean bienvenidos una vez más. Mi querido Pepe Altamirano, pues nos encontramos nuevamente en una edición más de la primera temporada de Se Reciben Dudas. Y pues bueno, ¿qué te digo? Una semana un poquito complicada, ¿verdad? Bastante complicada, pero bastante bendecida, ya que los números que arrojó y los correos que llegaron después del primer programa de esto fue genial. Yo pensé que no iba a tener tanta aceptación. La verdad, yo pensé que nuestros pastores iban a venir a expulsarnos. Sí, yo también pensé que iban a venir con cruces y con agua bendita y con estacas, balas de plata o algo así a sacarnos de este estudio, pero no, ha tenido bastante aceptación. Nuestra idea, como lo habíamos comentado desde un principio, no es que vengamos a exponer de manera, se podría decir, autoritaria, que usted crea lo que nosotros creemos, pero no es solamente lo que nosotros creemos, sino lo que él dice, la palabra de Dios, que es lo principal. Eso es la verdad. De hecho, no porque lo estamos diciendo nosotros, quiere decir que en realidad es de esa manera. La verdad, todo lo que decimos aquí es libre. Y hermano, hermana, tú que nos escuchas en casa, tienes una Biblia, todo ahí lo puedes tú analizar, lo puedes estudiar después de lo que te decimos nosotros. Por eso es que te lo decimos con citas, para que tú lo estudies después. Claro. Y eso es lo primero, que la finalidad de todo esto es que puedas llegar a una mejor comprensión de la palabra de Dios y que no solamente sea lo que tú consideras que dice, sino que sea lo que realmente... Lo que realmente dice. Esa es la parte importante de todo esto. Lo que realmente quiere decir la Escritura, ahí vamos a ir, ¿vale? Vamos a tener una hermenéutica de la Escritura muy apegada. ¿Para qué? Pues para que lo que digamos aquí sea bíblico. Para los que son de las iglesias independientes, ¿les puedes decir qué significa esa frase? Ah, ok, claro. Es broma, las iglesias independientes. Dios los bendiga mucho. No. La idea de la hermenéutica es que nosotros busquemos dentro de las Escrituras, tengamos una forma ordenada y se podría decir, ok, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Un texto lo vamos a tomar y lo vamos a hacer no conforme a lo que nosotros creemos que dice, sino conforme a la clave que nos está diciendo. Vamos a leerlo de manera correcta. Bueno, para el que no entendió, es eso. Y bueno, hermanos, pues vamos a empezar en esto que es Se Reciben Dudas. Y pues como su nombre lo dice, vamos a empezar a leer un poco de las preguntas que nos llegaron al correo después de esta semana que pasó bastante bonita. Y bueno, la pregunta principal, como era de esperarse, la gente piensa que el COVID es una cosa que literal un castigo enorme que ha llegado a la Tierra, sin saber que, bueno, el COVID no es nuevo.
cabe resaltar que el COVID no es nuevo, las pandemias no son nuevas, no es la primera pandemia que pasamos en México, ni mucho menos en el mundo. La verdad que es que esto es un tema ya bastante viejo, ¿no, hermano? Pero esto no significa, hermano, que estemos pasando lo peor, ni que esto sea lo más difícil que la humanidad ha pasado. No hemos vivido lo peor. Y esperemos que no lo vivamos. No. Esperemos que para ese entonces ya estemos en otro plano. Claro que nos encontremos en un plano diferente. Pero hoy vamos a hacer mucha énfasis. La verdad es que llegaron muchas preguntas de que si esto era lo peor, de si esto era el peor castigo, si esto era el principio de los dolores. Nos llegaron muchísimas preguntas de eso. Y la verdad es que sobre esto, pues yo pienso que el tema de hoy debería decir qué es peor que el COVID. No sé, ¿tú qué Claro, opinas? sí, y de hecho quedamos en acuerdo porque mucha gente nos ha mandado lo mismo, mucha gente pregunta lo mismo y no los culpo, no culpo a la gente No, la verdad por que es una duda universal, yo creo. tener miedo, especular cosas, pero realmente el principio de dolores, pues podríamos decir que la Tierra está en principio de dolores de mucho tiempo, pero pues eso sería un poquito difícil, ¿no? ¿Qué madre aguanta a su hijo más de 9 meses en su panza? Sí, la verdad es que sí no hemos sido consumidos hasta hoy. Por mera misericordia, hermano, estamos vivos. Fíjate que dice la palabra de Dios que dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, y esa es la parte importante. Pero, pues, la verdad yo espero que todas las personas que estuvieron haciendo esas preguntas, pues sean personas que apenas están aprendiendo un poco de la palabra, aprendiendo un poco a escudriñar más que otra cosa la escritura, porque yo pienso que dudas como esas para un cristiano ya de tiempo, se me hace una pregunta un tanto ilógica, no sé tú, hermano. Un poquito absurda, hermano. O sea, Pensar que esto es lo peor que puede llegar a pasar, o sea, ¿dónde has estado toda tu vida, no? sí, claro. Sí, le estás dando, o sea, yo creo que no te has dado una vueltecita por ahí por Apocalipsis para darte una idea. No te has dado una vueltecita por ahí por algunas citas en las que te hablan de cosas terribles. O sea, inimaginables. Y le vienes a dar un título como lo peor de esta tierra. No te estoy hablando de alguna manera a ti, hermano, que recientemente estás convertido. No. Me refiero a ti, hermano, que ya llevas muchos domingos sentado en la banquita de la iglesia y que ya está, eres casi diácono, no sé. A ti te estoy hablando. Eres parte del inventario de la iglesia. Sí, ya casi eres parte del inventario. Y haces ese tipo de preguntas, yo creo que ya no es válido. Lo primero que uno debe de entender es que es necesario que empecemos a visionar esto no como lo peor que ha pasado, sino como una de las Como una cosas de las cosas, ajá, exacto, sí. que están prometidas. O sea, de a fuerzas esto tenía que llegar y no es lo peor que va a pasar. No, claro que no. Y tampoco es lo peor que ha pasado. No. Hay que admitir eso. Vamos a empezar por partes. Primero que nada, para la gente que no lo sabe, para la gente que no lo ha investigado, la pandemia. ¿Qué es una pandemia? A veces, bueno, no a veces. Ahorita, por todo esto que está sucediendo, es así como que piensan que la palabra pandemia es algo muy malo, muy, muy horrible. Porque, pues se comprende, ¿no? Vamos con pandemia. ¿Qué es la pandemia? Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región. Eso es una pandemia. No es otra cosa más que, digámoslo en palabras simples y entendibles, una enfermedad que se salió de control, se contagiaron todos y murieron, ¿no? Claro. Y que hay más contagiados en varias partes Sí, del que es mundo. una enfermedad que se originó en, no sé, llámalo tú, Cancún, Sí. y de repente ya salió uno en Brasil, y de repente uno en Alemania, y de repente uno en Sydney, y eso es cuando empieza a haber una pandemia. En palabras entendibles, ¿no? De ahí, ¿qué pasa? No es la primera. Hablando en la historia de México, estamos hablando de que la primera pandemia en México se originó a raíz de la conquista con los españoles. Los españoles trajeron la viruela, la salmonela y el sarampión. Esas fueron las enfermedades epidemiológicas que trajeron los españoles y que mataron a más del 80% de la población de las personas que vivían aquí en México. Sí, pero ahora no vamos a ver solamente lo que nos ha pasado aquí en México, sino que en el mundo, en la historia de la humanidad, Exacto, sí. han habido muchas, pero muchas pandemias peores que esta. O sea, hicieron una comparativa recientemente en una publicación sobre las otras pandemias contra el coronavirus. Así es, sí. Y las otras pandemias tenían un rango, bueno, cuando has hecho una gráfica, o sea, el coronavirus era una hormiguita. A comparación de varias pandemias grandes. Comparación Sí, de claro. todas las pandemias. Y, Como la peste negra. No, la peste negra, una de las peores pandemias de la o humanidad. la fiebre española, la famosa fiebre española Así también. es. Fíjate, lo tremendo que es, bueno, lo tremenda que es la información. Gracias a Dios la información sirve para muchas cosas buenas. Así es, y también para cosas malas, ¿no? Muy malas, muy malas. Por ejemplo, cuando Darth Vader se unió al lado oscuro. Así es. Esa fue una información muy mala, la información verdad. equivocada. Hermana, usted que está escuchando esto y que no sabe quién es Darth Vader, no lo busque. No, No lo busque. pregúntele a sus nietos, ellos. Es más, ni les pregunte, ¿para qué? Yo estoy loco, usted no me haga caso. No, les estamos hablando porque tenemos una cultura pop así medio arraigada. Venimos, somos, los dos somos extroqueros, ahora fuimos alcanzados por misericordia por Jesucristo y ahora estamos pues predicando su palabra. Predicando su palabra por medio de la tecnología. Así es, de este medio. Pero los medios nos han ayudado A esto. a esto y también nos han ayudado hoy en día la desventaja. Fíjate, la desventaja del miedo, Pepe. Mucha gente tiene miedo hoy en día. Están haciendo una campaña de terror. Una propaganda de terror terrible. Sí. Tú bastante, abres Bastante. tu iPhone X, levantas tu iPhone X y lo primero que encuentras en Es la mañana COVID. son las cifras de los muertos por COVID. No puede ser. Yo tengo un Nokia y el Nokia no hace eso. Nokia, patrocíname, por favor. Nokia, por favor. No, bueno, la verdad que es que se ha tratado de escandalizar tanto. Fíjate que yo escuchaba el radio. Sí, soy un viejo. Claro. Si escucho el radio, soy un viejo, claro. Yo lo escuchaba el radio en la mañana Porque eres tan viejo. y le mandaban mensajes a la persona que está en cabina y le decían, oye, ya párale. O sea, todos los días es COVID, todos los días son muertos, todos los días son tantos contagiados, todos los días nos vamos a morir. Ya, bájale, ¿no? Ya párale a tu rollo. Entonces, por eso fue que me quise enfocar más en todas estas preguntas que nos llegaron, que siguen preguntando acerca del COVID y qué dice la Biblia del COVID y todo este tipo de cosas. Claro. Entonces, vamos a empezar. Nosotros, aunque nos escuchen viejos, no somos tan viejos y a nosotros una de las pandemias que nos tocó vivir fue la de la influenza H1N1. ¿Te acordarás, hermano, por ahí del 2009? Sí, sí. Que éramos jóvenes todavía, jóvenes rebeldes. Bueno, la influenza H1N1 se originó en Canadá y en México.
Y de ahí se fue a 74 países y se infectaron 1948 personas y 143 personas se murieron. Eso es lo que recordamos de la pandemia de la influenza. Pero déjame decirte, hermano, y esto es algo bien importante. Yo, no sé, a lo mejor estoy mintiendo. Desmiénteme en este caso. Pero yo no recuerdo que cuando fue lo de la influenza se hubiera movido tanto como se está moviendo ahora. No sé tú. Sí, de hecho eso es sobre lo que estaba yo platicándote hace rato. Estamos tan bombardeados, la tecnología, la información ha crecido tanto que hoy en día, te vuelvo a repetir, tú levantas tu teléfono y lo primero que ves es COVID. Sí. Entonces, todos los medios informativos te hablan sobre COVID. Y tus redes te hablan sobre COVID. Ajá, y dices COVID. Pero en ese tiempo, no estoy refiriendo a que fuera mucho tiempo porque no somos tan viejos. No tanto. Oye, ¿dónde está mi dentadura? No lo sé, hermano. No significa que seamos tan viejos, pero en ese tiempo no había la difusión de información que hay ahora. Uh-huh. Entonces esto no es una pandemia de una enfermedad apocalíptica. Esto es un aumento en la información que tiene el mundo. Es una inflada horrible Tremenda. de lo único que está haciendo, o lo único que se ha llegado a hacer en este caso, se ha convertido en miedo. En miedo de todas las formas. Y eso es lo que nos llevó a cerrar las iglesias. El Sí. miedo. De hecho, ahora vemos mucha gente hablando sobre profecías bíblicas que se están cumpliendo y hablan sobre Isaías 26:20 y que la gente se encerrara en su casa. Hermano, esto no es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Esto no es lo peor. Si vemos una cifra comparativa entre las pandemias de los siglos anteriores a la pandemia del coronavirus, la información ha servido para proteger a mucha gente de enfermarse, pero también ha servido para que muchas personas entren en este pánico terrible. Yo te voy a decir algo, Pepe. ¿Tú crees que en el tiempo de la viruela negra lanzaban cifras diarias? No, jamás. Imagínate la gente en aquel tiempo con su hojita, ¿no? ¿Está muerto? A ver, patealo, a ver si está muerto. Y ya lo pateabas, ¿no? Y no se levantaba. Ah, está muerto. Está muerto. Check. Súbelo a las redes sociales. Súbelo para a las que- redes sociales. Y ahí veías al vato pegando su papelito, ¿no? Sí, y si tú te acuerdas del principio de esta pandemia, ¿qué fue lo que alarmó al mundo? Que en Italia se empezaron a morir por docenas. Sí. O sea, se empezó a morir la gente y en todo el mundo, pues la alarma y el miedo. Entonces, hoy la palabra coronavirus representa terror, representa miedo. Exacto. Entonces, Y escuchaba, fíjate que escuchaba a un predicador, no voy a decir quién, para no quemarlo, para no quemarlo, pero escuchaba un predicador que decía, es que no le puedes decir coronavirus, porque decir corona es autoridad y el COVID no tiene autoridad sobre ningún hijo de Dios. Y yo dije... y cuando te enteras que de repente se empiezan a morir los cristianos por COVID, ¿qué rollo? Como el video que pusimos al principio. Sí, La verdad es que ha servido para volverte un pastor charlatán. Pero también ha servido de mucha bendición para tu iglesia, que se está dando cuenta que tu don de sanidad se escondió junto con el COVID. O sea, también está en cuarentena. ¿sabes qué era? En ese tiempo, en ese momento hay mucha gente que tomaba
eso como una moneda al aire. Ujú. Como la viento y chicle y pega. Lo digo. ¿Y quién Y quite? quizás a la mejor podrá ser que te vas a sanar, ¿no? Así es, y con autoridad. Cabe resaltar sabe quién en se la dio. esto que esto no quiere decir que ninguno de nosotros dos no creamos en el don de sanidad. La Biblia lo dice. Lo Y si la creemos. Biblia lo dice, está ahí. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes ese don, la Biblia, Dios te manda a poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es lo que dice la Biblia. Claro, y aparte, de alguna manera no es limitado. O sea, no se lo dio A un séquito de personas, Ajá. de estos que son del Club Alfa, los de membresía VIP, Así es. los miembros Golden, son los que lo pueden hacer. No. Jesús dijo, Vas a hacer cosas más grandes que en las mi que- nombre. Sí. En mi nombre. Pero todo esto no se llama... No se llama gloria para la persona. O sea, Claro. no es de, yo tengo el don de sanidad y yo te puedo sanar. Claro. Eso no. O sea, cuando tú haces esas cosas, olvídalo. Es para glorificar absolutamente Adiós. a Dios. Eso es tu trabajo. Tú Ese no es eres, tu punto principal. Tú no eres nadie. ¿No? Y tal vez tal vez estás escuchando ahí en casita lo que estoy diciendo. No te ofendas. Pero el único que merece honra y gloria es Jesucristo. Tú no eres nadie. Y al que diga lo contrario, pues donde quiera y cuando quiera, aquí lo esperamos. ¡Arre! No es cierto. Mi hermano, puedes traer tus argumentos, los argumentos que tú quieras, pero si no vienes con Biblia en mano, discúlpame. No podemos hablar de este tipo de cosas. Hablaríamos idiomas diferentes. Claro, imagínate que tú me estás diciendo, no, es que yo tengo la autoridad para echar afuera demonios y para sanar enfermos. Ok, te voy a decir algo. El poder no es tuyo. Tú no tienes poder. El poder El poder es de Dios. es de Dios. Y al final, si tú me vienes a presumir poder, eso quiere decir que no eres un siervo de Dios. Porque no eres humilde. Sí, no, y en primera, si tú, como pastor, como siervo, como líder, como lo que tú quieras, dices tener un don, dices tener uno de los grandes regalos que el Espíritu Santo trae junto con él, pero no tienes humildad y no tienes ninguno de los frutos del Espíritu Santo, olvídalo. O sea, ¿de qué me vienes a hablar? Sí, no sirve de nada. Porque ¿De qué estamos hablando? Dice la palabra de Dios que Jehová es excelso y al humilde atiende, mas al soberbio lo mira de lejos. Así es, y el mismo apóstol Pablo nos decía, yo puedo hablar lenguas humanas o angélicas, pero si no tengo amor, vengo a hacer nada. Soy solamente un címbalo que resuena. Sí, sin sentido. Así es. Entonces, eso es lo hermoso. El verdadero evangelio, el verdadero y auténtico evangelio nos viene a enseñar, sé humilde. Y de eso se trata, porque Jesús nunca se paró enfrente de la gente y dijo, yo soy Jesús, quiero una carreta, quiero una casa junto a la playa. Con rines de oro, una carreta con rines de oro. Quiero una casa junto a la playa, por favor, donde no le pegue tanto la sombra, porque yo... Quiero 4 caballos de fuerza en mi carreta. mi carreta. Y quiero 5 apóstoles echándome aire. Sí, sí. No, ¿lo merece? Claro que lo merecía, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no vengo a ser servido, Si no vengo a servir. a servir. Entonces no me puedes venir a decir tú, hermano, hermana, yo soy líder y tengo el don de sanidad. ¿Quieres que te sane? No, hermano, de eso no se trata. tu diezmo Aleluya. te va a valer 2 diezmos adelantados. No. Y peor aún cuando empezamos a hablar de dinero y de venderte una campaña de sanidad que te vale el boleto 1800. Y si quieres estar hasta adelante, porque probablemente si estás hasta adelante
tengas la oportunidad de que yo te suba al escenario, pues peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor? Bueno, ¿qué es peor que el COVID? Muchísimas cosas son peor que el COVID. Ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de qué es peor que el COVID. La pregunta número 1 fue, ¿esto es lo peor que va a pasar? No, hermano. No. ¿Es hermano? ¿Es hermana? ¿Es hermano? No, hermano, no es lo peor que va a pasar. Ruégale a Dios, pídele a Dios que no te quedes a ver lo peor. Sí, porque si te quedas a ver lo peor, discúlpame, ese autobús ya se te fue. Sí, no olvídalo. Sí, Si ya estás viendo lo peor, déjame decirte que no tiene sentido este podcast. Ya apágale. sí, ya págale, ya no. Ya no se fue nadie, ¿no? No se fue nadie. Ahora, viene, esto es nuevo, las pandemias son nuevas. Déjame decirte, hermana, déjame encontrar dónde estaba esa pregunta, porque era un poquito más grande. Y dice, y dice uno, Y y dice, dice dos. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Permíteme, hermano. Ah, ya lo encontré. Jorge López, hermano Jorge López, Dios te bendiga. Jorge López nos dice, ¿las pandemias son algo nuevo o qué dice la Biblia acerca de las pandemias? Dios te bendiga, Jorge López. Déjame decirte que no, efectivamente las pandemias no son algo nuevo en el cristianismo, ni mucho menos en la Biblia. Déjame llevarte un poquito al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 12 en este momento. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Ahí para que la anoten, hermano, hermana, usted que está en su casa, que está con nosotros, ya sé que lo vayas a estudiar ahorita junto con nosotros, o anótalo para que después, cuando tengas el tiempo para escuchar esto, el tiempo para estudiar un poquito, pues también lo puedas entender ahí en tu casa, ¿no? Primera de Crónicas 21. 21:12. Así es. Hermano, ¿la tienes? ¿La lees? Amén. La leemos. Dale, pues. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, escoge para ti o 3 años de hombre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues que responderé al que me ha enviado. Amén, hermano. ¿De qué estamos hablando aquí? Si tú no te sabes la historia, estás un poquito fuera de contexto. Resulta que el rey David llegó un día, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese un censo. Así es. Y le dijo, pues, David dijo, pues voy a hacer un censo, ¿no? Y tú podrás decir, ajá, ¿y qué tiene de malo un censo? O sea, tú lo podrás estar pensando, tú lo podrás estar imaginando y podrás decir, ajá, ¿y? O sea, que el INEGI lo hace cada año, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de hacer un censo, no? Claro. ¿A Dios en qué le afecta hacer un censo? Déjame decirte, hermano, no es que le afectara, sino que David no podía contar al pueblo, porque en aquel tiempo, cuando tú contabas, cuando tú hacías un censo, es porque ese pueblo te pertenecía, porque eran parte de tu propiedad, por eso hacías un censo. Es como cuando tienes borregos, cuando tienes vacas, cuando tienes puercos. ¿Qué dices? Pues los cuento, ¿no? Para saber si están completos o no están completos. ¿Por qué? Porque son míos. Pero ¿qué pasa aquí? El pueblo no era de David. El pueblo era de Dios. Entonces David no tenía el derecho, ningún derecho, de censar al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás se levanta en contra de Israel y le dice, pues David, pues échate un censo, ¿no? Pues aquí que no va a pasar nada, estoy tranquilo. Pues no lo echamos. Es sin miedo al éxito, papi, ¿no? y David dijo, pues órale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Dios le dice, pues por lo que acabas de hacer, tú mismo vas a escoger tu castigo, ¿no? Entonces, los castigos que acaba de leer mi hermano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo David? Pues David que escogió la peste en la tierra, porque dijo, pues por lo menos esto lo va a mandar Dios, y Dios probablemente tenga misericordia. Sí, el enemigo no va a tener misericordia de mí. No, el enemigo, o sea, me va a destrozar. Me va a hacer pedazos. Sí. Pero como esto viene de Dios, pues Dios va a tener misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Llega la peste. En el capítulo 14, ahí un poquito más abajo, dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de exactamente lo mismo que está pasando ahorita. De una pandemia que destruyó gente. No podemos decir que esto es algo nuevo cuando la misma Biblia nos está diciendo que esto ya había pasado en tiempos bíblicos. Y sí, y de hecho hubo enfermedades tanto en el Antiguo Pacto, bueno, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que prevalecieron y por muchos años. Estamos hablando de que la lepra, una de ellas, era una cosa seria entonces. Bastante. No era un aspecto mortal, inmediato, pero era algo muy, muy doloroso para la gente. Tanto que tenían su lugar especial en las ciudades. Así es, incluso pues había un lugar... ellos eran considerados inmundos por el pueblo. Entonces tenían que ir a un lugar alejado de ellos. Pero esto también era una pandemia. También era algo que no solamente se presentaba en no te vayas a morir de que El COVID. ¿Qué está pasando, hermano? Había en todas partes, en todo el mundo todo el antiguo. planeta, sí. Claro. Entonces, en el mundo antiguo había mucha gente enferma en diferentes lugares. Entonces esto, hermano, no es algo nuevo. No Hoy es en algo que día- se haya inventado ahorita, ¿no? Así es. Hoy en día la medicina, la ciencia han avanzado mucho. Han crecido demasiado el conocimiento de la gente y hay vacunas para muchas cosas. En ese tiempo, pues, se echaban, no sé, a lo mejor se echaban hiel de Pues se echaban a dormir, básicamente. Se echaban a dormir para que no les diera comezón. Pero imagínate si tú te vas a una idea de lo que era la lepra, eran pedazos de carne, hermanos, amputados. O sea, tú imagínatelo, Pepe. No puedo. Quiero que te hagas una idea de lo que era No puedo. de lo que era la lepra. Pero, mira, tal vez van a decir ustedes que pueden estar hablando del COVID, si probablemente ustedes no lo están sufriendo. Hermano, claro que los estamos sufriendo. Nuestra sociedad nos ha como quiera encajonado en Nos ha nuestras casas. resguardado. Nos han resguardado. Nos han privado de nuestra libertad y eso ya no había pasado. No había pasado. Entonces, o sea, regularmente siempre estamos encerrados, ya sea en nuestro trabajo Sí. o en nuestra casa, pero nunca por decisión unánime. Claro, ¿no? Y tiene mucho tiempo que eso no había ocurrido. No tiene bastante, Mucho desde tiempo. el Holocausto, creo. Sí, mira, yo creo que para concluir este punto, hay mucho que pudiéramos decir. Hay Mucho. bastantes partes de la escritura donde podemos hablar de pandemias y qué dice la Biblia en cuestión a las pandemias. De hecho, hermano, no sé qué te parezca, pero yo digo que dentro de nuestra página de Facebook vamos a estar, si tú quieres, ¿qué te parece si hacemos, aparte de este programa, unos pequeños posts
Sí. de escritos de ciertos puntos que se trataron en el programa, pero como que un poquito más, más largos, más avanzados para la gente que quiera, pues leer, saber, informarse un poquito más. En este ejemplo de las pandemias, por ejemplo, saber desglosar un poquito más partes de la escritura donde ellos pueden encontrar pandemias, donde pueden encontrar como un pequeño estudio bíblico de este punto. Y así ir subiendo de cada tema para que también ellos tengan material para que puedan estudiar en sus casas, ¿cómo ves? Fíjate que, bueno, para no dejar de decir algo, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre la caída del hombre, sobre la vanidad de la que está sujeto este mundo, hermano, porque pues realmente el mundo se encuentra sujeto a vanidad, o sea, ya no sirve de la misma forma, con el mismo propósito que Dios lo creó. Así es, lo creó con vida, Así es, lo creó en con una vida eterna. vida eterna, en un propósito perfecto, en el que Dios crea al hombre para que sea su creación y para que Dios sea su Dios, ¿sí? Uh-huh. Entonces, desde que el hombre se separa de Dios, la palabra nos enseña que la tierra cayó en vanidad y fue sometida a vanidad, o sea, que se iba a deteriorar, que iban a existir cosas que originalmente fueron creadas para el sustento del hombre y ahora pues lo matan. Así es, o sea, y la misma Biblia nos encarga, se encarga de recordárnoslos a cada rato. Recordemos que allí en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es. Entonces, pues como bien dices, hermano, la vida estaba programada por Dios para una cosa totalmente diferente. Perfecta. Estaba para vivir toda la vida, para vivir, no Todo. morir nunca, Así es. y para ser perfecto todo. Más el pecado originó muerte, la muerte originó más pecado, y así nos fuimos todos. Entonces, hermano, que nos preguntaste, hermano, que nos dijiste, hermano Jorge López, pues podríamos estar toda la noche, todo el día, toda la mañana, hablando de partes de la escritura donde nos habla de pandemia, pero yo creo que las más importantes son estas. Las más importantes son que el COVID no es nuevo, bueno, las pandemias no son nuevas, ya existían, no necesariamente es un invento del hombre actual. Así es. No es un invento millennial, ya existían. No sé cuántos años tengas, probablemente como 10, ¿no? Pero, no, hermano, no te preocupes, no somos privilegiados en nada. Créeme que en nada. Absolutamente nada. De ahí, vamos a la pregunta principal de todo esto, que es, ¿qué es peor que el COVID? De hecho, déjame decirte, hermano, Sí. que Alejandra Rodríguez, Pink Sam, Díaz, Damaris Barria, Luna Suárez, Angélica Ortega, bueno, esto la verdad no sé cómo se pronuncia, es JYHSKAISER, y seguramente es alemán, Sí. Karen McDowell, McDonald's. Itchel Serrano, Saray Valendi y Alexis Gensoyen. Eso suena como poder de Street Fighter, ¿no? Gensoyen, algo así. Todos ellos nos hicieron esta pregunta. ¿Qué es peor que el COVID? ¿Qué es peor que el COVID? ¿Qué es peor que el coronavirus? ¿Qué es peor que esto? Así. Esa fue la pregunta. Déjame decirte, y para este punto vamos a ir a Mateo 10:28. Vamos a ir a Mateo 10:28 en este momento. Rápidamente. Allá en casita, Mateo 10:28.
Y con esto yo creo que vamos a empezar este punto. Sí. Y esto dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Así es. Vamos a empezar con esta cita un tanto fuerte, sí. Sí. Vamos a empezar con esta cita. Esta pregunta, ¿qué es peor que el COVID? ¿Qué es peor que el coronavirus? ¿Qué es peor que esta pandemia? Déjame decirte que lo peor es el pecado. Y hermano, con esto, antes de empezar, me gustaría dar una pequeña advertencia. Primeramente, no estamos aquí para decir a conveniencia de nadie, ni hablar... Claro, a que nosotros nadie nos está pagando nada por hacer nada. esto. Ahora, Nosotros- si nos quieren pagar, les podemos dejar nuestra cuenta interbancaria Pepe Maldonado acaba de hablar. para invertir su dinero en el Banco del Cielo. Sí. Pepe Maldonado Méndez. Digo, para que tú sabes que el dinero que se invierte en el Banco del Cielo se les va a regresar al 100%. Oh, ladrillos de oro. Oh, claro, es para tu casita que se está construyendo ya. Es, Sí, hermano, tú que no sabes de lo que estamos hablando. no lo investigues, te va a No lo dar busques, asco. no lo busques, no lo busques. Te va a dar mucho horror. Advierto esto. Si tienes una mascada de la profecía o una mascada de la sanación, mándanos tu foto para escupirla, por favor. Y es más, vete de este podcast, ciérralo. No te va a gustar lo que vamos a decir. No te va a gustar lo que vas a decir. No te va a gustar porque, mira, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y, hermano, ¿hay alguno que no sea pecador en este mundo? Pues según Guillermo Maldonado, él ya está un paso, un pie adentro Sí, y el otro 3/4. sí, pero en el infierno, yo creo. Mira, Oh my God. dice la palabra de Dios que todos fueron pecadores y por eso todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo estábamos diciendo hace ratito. El pecado entró por la desobediencia del hombre y el hombre está destituido completamente de la gloria de Dios. La herencia que nos dejó Adán, porque pues, no nos dejó terrenos con petróleo, sino que nos dejó una gran deuda con el Señor. Nos fue mejor que a las mujeres. Sí, les dio muy duro. Pero la realidad, hermano, es que debemos de entender algo. El principio de la pandemia no empezó en enero ni en diciembre del 2019, hermano. El principio de la pandemia... No es modelo 2019. No. No es el de moda. El COVID es el de moda. El COVID es digamos que el software actual, ¿no? Sí, la sí, actualización. Sí, pero el origen, hermano, de todo viene desde el huerto del Edén. Todo. Exacto, sí. Todo proviene desde el huerto del Edén. La peor pandemia que azota a la humanidad se originó con tu abuelito Adán y con tu abuelita Eva. Oh my God. ¡Wow! Todo empezó ahí. Entonces, ¿qué es lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad? Lo decían hace rato. La caída es lo peor que le pasó a la humanidad. ¿Esto es lo peor? No, hermano, no es lo peor. Y vendrán cosas peores, como dicen por ahí en los memes. Así es. Dice la Biblia que vendrán cosas peores. Así es, porque ¿qué es peor que el COVID? El pecado. Así es. Y esa pandemia no tiene vacuna, porque no existe una vacuna. La única vacuna que puede existir para el pecado es el arrepentimiento. Sí, de hecho, Pero si no existe ese arrepentimiento por parte de nosotros,
No sirve de nada. De hecho, la idea, hermano, principal por la cual Jesucristo vino, ¿sí? Porque dice, así como dice la Escritura, porque el pecado entró por un hombre, Sí. pero también de la misma manera, el mismo pecado salió por uno. Así es. Y su nombre Es Jesucristo. es Jesucristo. Sí. Y lo vuelvo a repetir, nosotros, Pepe, nosotros éramos hombres de noche, éramos rockeros, éramos personas que agradábamos de estar en esos lugares equivocados de perdición, pero desde que fuimos alcanzados por Jesucristo en nuestras vidas, ¿qué es lo que sentimos? Una reconciliación y una paz con Dios. Que esa es la parte importante, hermano, hermana. Déjame contarte un poquito. Lo peor es el pecado. Pero, ¿qué pasa? Nos hemos olvidado de Dios totalmente. Le hemos dado la espalda a Dios. No solamente nos separamos en Adán. No. Cada año, cada era, cada siglo, nos hemos ido separando un poco más de lo que ya estábamos separados. ¿Qué pasa? No hemos tenido la suficiente sabiduría como para doblar nuestra rodilla y decir, Señor, perdónanos. Claro. ¿Qué pasa? La historia que te contábamos hace un momento, la historia de David, cuando Dios lo pone a escoger sus 3 castigos, ¿qué pasa? Cuando David vio todo esto, David dijo, yo tengo la culpa. Entonces David dobló su rodilla y le dijo, Señor, yo fui el que pecó, yo fui el que dio la orden, yo fui el que hizo las cosas mal. ¿Por qué con ellos? Déjalos en paz y castígame a mí. Eso fue lo que dijo David. ¿Pero cómo lo dijo? ¿Reclamando? No, lo dijo doblando su rodilla y humillado ante el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que el pecado era de él. Entonces, cuando David vio toda la mortandad que ya se estaba dando en el pueblo de Israel, David le pesó en su corazón y dijo, Señor, castígame a mí, yo fui el que pecó, pero a ellos ya. Entonces, el corazón de Dios se conmovió y dijo, separa la peste. Eso es lo que se debería de empezar a hacer desde ahorita. Le hemos quitado la gloria a Dios muchísimas veces. Para todo le quitamos la gloria a Dios, incluso como cristianos. Te enfermas y resulta que lo primero a lo que acudes es a una pastilla. A un médico. Entonces, ¿en qué punto de toda esta vida está la palabra de Dios? O sea, ¿cómo puedes decirle a una persona, cree en Jesús? Porque Jesús es el doctor, Jesús es el juez, Jesús es... Si ni siquiera crees que Jesús te puede sanar. ¿A qué hora, en qué momento vas a entender, hermano, que el que te diseñó fue Dios? Y la Sí. fe en la que estás poniendo, tu fe la estás poniendo sobre una persona. Fíjate, lo acabas de decir hace rato, Pepe. Le estamos quitando la gloria a Dios de una manera increíble. El mundo, Diría Lady Coral, inminente. inminente, le estamos quitando la gloria a Dios. Ahora van a decir, no, pero es que los idólatras, hermano, quítate la viga del ojo y después empiezas a ver lo que tiene la paja del ojo ajeno. No puedes hablar de un idólatra. Cuando eres idólatra. Y cuando el idólatra a veces te enseña la fe, te enseña la confianza. Hay personas enfermas, personas con cáncer, personas con tumores, personas con problemas reales de salud, que dicen, ¿sabes qué? Me voy de rodillas desde Tabasco hasta la Ciudad de México a ver a la Lupe. famosa. ¿Qué pasa? Te está enseñando que él tiene más fe que tú. Te está dando una
idea sobre... Te está dando una fe. enseñanza de cómo debes de honrar a tu Dios, ¿no? Te está diciendo, mira, yo honro a mi Dios, estoy enfermo de la columna y me voy de rodillas desde Pueblo Quieto hasta allá. Ahora, independientemente, hermano, del aspecto de la idolatría, vamos a tomarlo como un ejemplo, porque la idolatría, si ustedes no lo saben, búsquenlo. La idolatría es todo aquello que le quita la gloria a Dios. Eso es idolatría. Todo. Todo. Muchas cosas se pueden volver idolatría. Tu novia, tu trabajo, tu dinero, tu pastor, tu iglesia. Tu servicio. Tu servicio se puede volver idolatría. Incluso tu puesto en la iglesia se puede volver idolatría. Hermano, cuando te das cuenta de lo que le estás ofreciendo a Dios y te das cuenta de que lo que le estás dando no le está glorificando a Él, sino te está glorificando a ti, en ese momento tienes un becerro de oro como el que hizo Aarón. En ese momento te estás convirtiendo en el idólatra más grande del mundo. Sí, tienes... Y ni siquiera te estás dando cuenta, que es lo peor. Eres un becerrito como el que hizo Aarón. Y dices, ay, es que mi iglesia... le voy a poner piso de esto y voy a hacerla de 2 pisos y le voy a poner baños como los que hay en China que tienen ¿cómo se llama? Que son inteligentes. Le voy a poner ¿cómo se llama? Aire acondicionado a mis baños. Las bancas acolchonadas para que me duerman, ¿no? Sí. O sea, voy a sentirme cómodo en mi becerro de oro. ¿Por qué no buscar edificar el verdadero templo? El verdadero templo que ¿Qué está eres dentro tú? de ti. O sea, edifícalo, ponle aire acondicionado, ponle alfombra, ponle oro en las paredes, lo que tú quieras, pero hazlo en ti. Dentro de ti eres el templo, eres la habitación. Eres del lo Espíritu más Santo. importante. Claro. Y ahora, hermano, para que nosotros podamos llegar a una conclusión de todo esto, el pecado es la peor pandemia porque nos separa a todo el mundo de Dios. Así es. Isaías 59 nos los dice. Isaías 59:2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nosotros mismos y nuestra bola de pecados, que seguramente es muy grande, es lo que nos lleva a decir, ¿dónde está Dios? Como decíamos ¿qué está pasando ahí? En el tema anterior decíamos, ¿dónde está Dios? Dios se pregunta lo mismo, ¿dónde estoy yo? Esa es la pregunta. Si tú le dices a Dios, ¿dónde estás, Señor, en esta pandemia? ¿No sabes que Dios te está preguntando lo mismo? ¿Dónde ¿Y dónde estoy yo? En esta pandemia dime, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me has dejado abandonado? ¿Dónde me pusiste? ¿Te estás poniendo un cubreboca? ¿Te estás poniendo una careta? ¿Estás usando alcohol como nunca en tu vida? ¿Te has lavado las manos más veces de lo que te has bañado en tu vida? ¿Y dónde está Dios? Sí, has abandonado a Dios. Y has abandonado, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué? La escritura. Sobre todo eso. Has dejado a la escritura, simplemente ya no te interesa. ¿Por qué? Porque ahorita las medidas de salubridad, las medidas de salud son mucho más importantes. Hermano, como dice la palabra de Dios, ya no te preocupes por lo que mata el cuerpo, sino preocúpate por lo que mata el alma en el infierno. Por eso preocúpate. Fíjate, hermano, que dice el libro de los Hebreos, dice los Hebreos, la carta, perdón, a los Hebreos en su capítulo 12, en versículo 1 y 2,
Fíjate, vamos a leer esta parte. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, no queremos hacerte una invitación si no eres de la idea de la fe. No queremos hacerte una invitación a que cambies tu forma de pensar ni tu ideología. No tenemos esa idea. Pero sí te podemos decir algo. Si abandonaste a Dios en algún lugar, es el momento de que vayas a buscarlo. Así es el momento de que tu camino se vuelva a unir con el de Dios. Así es. Porque con todo esto que estamos diciendo, a veces parecemos como personas discutiendo como la hora nacional. Con todo esto que estamos diciendo, no queremos hacer otra cosa, no queremos decir otra cosa más que lo peor que el COVID, lo peor que una pandemia es el pecado. Y Sí. peor que el pecado es la separación que día a día estamos viviendo de nosotros con Dios. Nos estamos separando más todos los días y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hermano, tú no te preguntes por qué están muriendo tantos. Tú no te preguntes por qué pastores mismos se están muriendo. No te preguntes eso. ¿Por qué? Porque tanto hay personas, hay pastores, hay cristianos que se están muriendo porque tenían una cuenta pendiente. Hay que admitirlo, hay que ser honestos. También hay pastores que se están yendo por pura gracia y pura misericordia. Porque Dios ya no quiere que se queden a vivir las cosas que faltan. ¿Qué mejor darte descanso? Como decía el apóstol Pablo, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque te libras de todas estas cosas. Uy, sí, y de muchísimas cosas te libras en el momento de tu muerte. Y el apóstol Pablo lo visionaba de esa forma. Para Sí. mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no tengo que verme con este cuerpo que envejece, este cuerpo que duele, Sí, este ¿no? cuerpo que todo. Para mí el morir ya es ir Así es. a descansar, ¿verdad? Pero fíjate, muchas personas, si eres cristiano, te voy a decir esto. Si estás esperando la venida de Cristo, Cristo va a venir y va a venir por su pueblo. Pero dice la palabra de Dios que a unos los va a encontrar vivos y a otros los va a encontrar muertos. Dice la palabra de Dios, no todos dormiremos, Así es. sino que los que quedemos seremos transformados. ¿Sí? Hermano, tu encuentro con Cristo puede ser hoy mismo. Nunca vas a saber cuándo es tu cita. Sí. El punto es estar preparado para esa cita. Entonces tú no te preguntes por qué pastores están muriendo. Porque como te decíamos, tú no sabes qué pasa. Tú no sabes cuál es el plan de Dios. Tú no sabes si es premio quizás de Dios decir, yo ya no quiero que tú sufras estas cosas que vienen. ¿Por qué? Porque déjame decirte, hermano, que si tú piensas en tu cabeza, en tu nebulosa, en tu Tatema. Disneylandia que traes en la cabeza, que esto se va a normalizar en algún momento, déjame decirte que te están mintiendo. Esto va a Esto empeorar. no va a normalizarse, esto no va a cambiar, esto no va a mejorar. Mientras no exista una cura para un COVID, nada te salva de una segunda y mientras no le busquen, no le encuentren una cura a esto va a seguir. Definitivamente, hermano,
vienen cosas aún peores. Así es. Esto te hace darte cuenta, y te lo digo a ti que estás escuchando este podcast, te hace darte cuenta, y a mí me hace darme cuenta. Somos vulnerables. Sí, Estamos bastante. vulnerables porque no somos inmortales. Somos seres mortales. No existe una persona en este mundo que no vaya a morir. No existe un ser, llámese plantas, llámese animales, llámese seres humanos, llámese lo que sea, nos vamos a morir todos, ¿sí? Y a veces sentimos la vida tan Tan a la ligera. vemos la vida tan a la ligera, pero ¿sabes qué, hermano? Este día puede ser tu última oportunidad para tener una relación auténtica con Dios. Una verdadera transformación en la que hoy dobles tus rodillas en donde estés y le digas al Señor: Señor, realmente te reconozco como mi Señor y Salvador, y creo de verdad que fuiste y moriste a la cruz y te entregaste, pero también creo que resucitaste para darme salvación, para darme tu perdón, resucitaste para darme la esperanza de que no solamente voy a morir y me van a comer los gusanos, sino de que voy a morir y un día voy a ser levantado por ti. Entonces, hermano, date cuenta, hoy date cuenta, eres vulnerable, vas a morir, tu esperanza no está en este mundo donde la polilla y el orín corrompen y el ladrón hurta, sino que está allá en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni el ladrón hurta. Nuestra esperanza está en una eternidad juntamente con Cristo. De eso es de lo que se trata esto. Entonces, hermano, a todos esos hermanos y hermanas que nos hicieron la pregunta, que qué es peor que todo esto que está pasando y qué puede ser peor, lo peor puede ser que mueras y que mueras sin Cristo. Eso es lo peor que existe. La gente, déjame decirte esto, y suena un tanto feo, un tanto absurdo, un tanto grosero, pero te vas a morir. Así. De COVID, de no COVID, de cáncer, de diabetes, de un tumor, de lo que sea. Te vas a morir de frío, de hambre, atropellado. No sabes cómo te vas a morir, pero déjame decirte que te vas a morir. Sí. Pero es lo un hecho. importante no es que no te mueras. Lo importante es que cuando mueras vayas a un lugar de descanso, no a un lugar de tormento. Amén, hermano. Wow. Eso es está tremendo. lo más importante de todo esto. ¿Qué es peor que el COVID? ¿El COVID qué te hace? Temperaturas, no puedes respirar, la. ¿Sabes qué hace una llama que no se apaga nunca en tu cuerpo? Y un gusano que no muere. ¿Sabes qué Sí. hace eso en tu cuerpo? Eso es peor que cualquier pandemia, Así es. que cualquier COVID, que cualquier H1N1, que cualquier peste negra, que cualquier viruela, que cualquier sarampión, que cualquier plaga. Lo peor es vivir una eternidad en un lugar de tormento, pagando todas tus cuentas pendientes. Eso, hermano, hermana que nos está escuchando, eso es peor que el COVID. Es lo peor. Y como si fuéramos un canal revolucionario, hermano, te invitamos a que te levantes de tu silla, que te invitamos a que te levantes de tu zona de confort, de que ya no seas un cristiano dominguiano, sino que vivas a Cristo, y de que si te llegas a encontrar por ahí al COVID sentado en una banca, estés preparado para decir: he peleado la buena batalla, ya sé que me espera, ya sé que mi esperanza no estaba puesta en esta tierra, mi esperanza estaba puesta en un Jesucristo
que resucitó. Y si para esto, para volver a darle la gloria a Dios, para volver a hacer las cosas como la Biblia manda, para volver a hacer todo como se debería de haber hecho desde la iglesia primitiva y hasta el día de hoy, Amén. necesitamos hacer una revolución en las iglesias, la vamos a hacer. Y la vamos a levantar, claro que sí. Porque esta revolución se debe de incitar ya. Así es. Porque hemos estado dormidos muchísimo tiempo y lo que está haciendo el enemigo en estos momentos, en este 2020, es sentarnos mucho más, guardarnos en ese anonimato otra vez. Volvemos a Egipto. Así es. Es lo que estamos haciendo. Estamos regresando a Egipto. Así es. Y estábamos a la mitad del camino de la tierra prometida. ¿Y qué está pasando? Nos regresan a Egipto, nos regresan a cautiverio, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos viviendo en cautiverio. De hecho. Entonces, déjame decirte, hermano, que si para esto, para regresarle la gloria a Dios, la gloria que Él merece, vamos a hacer una revolución a las iglesias, pues la haremos y pelearemos y derrocaremos a todos esos pastores dictadores que nos dicen, es que tu diezmo, es que tu iglesia, es que hay sentado, es que esto. No, hermano, Jesús no te levantó para sentarte cada 8 días en una iglesia. Así es. Jesús te levantó a predicar, Jesús te levantó a hablar, Jesús te levantó a ser esa persona a la que acudirían todos los enfermos, todos los desahuciados, todos los que tienen preocupaciones. Para eso estás en este mundo. Ese es tu llamado. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino a poner paz entre Dios y nosotros. Hermano, el mundo no sabe que por medio de Jesucristo hay paz. El mundo piensa que el Señor todavía tiene guerra contra el mundo, pero entre el mundo y Dios vino un hombre para que nosotros tuviéramos paz. Lo dices, Pepe, y créeme, amén a eso, hermano. Es momento de que momento de que el cristiano se levante y de que se levante de esa silla en la que ya están marcadas sus pompis y se ponga a predicar y se ponga a hablar y Ese se es el ponga punto. a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del pastor, porque no ha sido llamado. El apóstol Pablo le decía, no eres ni de Pablo, no eres de Apolos, no eres de Juan, no eres de Pedro, no eres de Cefas, no eres de nadie, tú eres de Cristo. Y esa es la parte importante de la Biblia misma, de la iglesia misma. No podemos seguir sentados, no podemos seguir abatidos, no podemos seguir en esta campaña de terror que está sembrando el enemigo para que tú te quedes ahí, Así en tu es. casa, haciendo nada. Porque déjame decirte, hermano, consiervo, pastor, si ahorita sectas que te pongan el pie en el cuello y que te impidan recibir ancianos, enfermos, niños, que te impidan abrir una iglesia, al rato no te quejes que te exigen casar homosexuales. Así es. Al paso que vamos a aceptar hasta pedófilos en la iglesia, nosotros también. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde están los violentos? ¿Dónde están los que arrebatan el reino? Hermano, no lo vas a hacer con declaraciones porque tus declaraciones no sirven absolutamente de nada. No sirve de nada. El video que poníamos al principio del pastor gritando en las calles, y sé libre de COVID, esto y lo otro. De nada sirve que hagas ese teatro, ese show, ese performance. Las batallas no se ganan de pie. Las batallas no se ganan con la frente en alto, hermano. Se ganan con las rodillas en el suelo y se ganan en oración. Y déjame Con decirte, humildad, en humillación. déjame decirte que esto no es un movimiento humano. Esto es un movimiento espiritual que viene de muchísimo más arriba de lo que nosotros tenemos. Así es. Hay un pastor llamado Dante Gebel que durante muchos años su separación de Dios fue mucha. Sí, se dedicó a hacer antros cristianos, se dedicó a hacer las cristotecas. ¿Te acuerdas Sí. de las cristotecas? Pero hoy en día él está levantando a la iglesia a esta revolución. Y de hecho él mismo está diciendo de sí mismo, yo muchas veces prediqué eso. ¿Y saben qué? No sirve de nada, hermanos, perdónenme.
Gloria a Dios por eso, hermano. La A mí me verdad emociona demasiado. es que esto no es un movimiento terrenal, esto es un movimiento espiritual, este es un movimiento del Espíritu Santo diciéndote, ya, basta, levántate, ya. Sí, es momento. El tiempo viene. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya pasó el tiempo de los pastores afónicos en los congresos gritándole al diablo y proclamando avivamiento. Hoy están muertos de miedo. ¿Sí? Por ¿Dónde? un triste bicho. Aceptaron tratos con el faraón. Sí. Así de sencillo es esto. ¿Dónde están los cristianos empoderados? ¿Dónde está están? todo ese poder que decían tener? Así es. ¿Dónde está Cash Luna con sus congresos de sanación de 10,000, 100,000 personas? Y te vas a preguntar, hermano, vas a decir, estos no son cristianos, estos apedrean su rancho. Ese no es nuestro rancho, hermano. Nunca No. ha sido. La iglesia auténtica de Jesucristo no se levanta de esa manera. La iglesia auténtica nunca fue un show. No, jamás fue un espectáculo. La iglesia, es más, ser cristiano no era la moda y porque ahora ser cristiano es la moda. No, ser cristiano es una forma de vida. Ser cristiano, ¿por qué? ¿Tú crees que reconocían a los apóstoles? Porque ellos no dijeron, nosotros somos cristianos. No, sino que les dijeron, oye, esos son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son cristianos? Pues los reconocían porque tenían un ritmo de vida, tenían una forma de pensar, una forma de hablar, tenían un espíritu diferente. Un dentro espíritu de ellos. verdad. De verdad. No de show, es. no de talento. Así es. Ahora, ¿sabes qué? ¿Cómo reconoces a una chica cristiana y a una chica del mundo? No, eso es imposible. Es imposible. Y te enteras de que es cristiana o de que aparenta ser cristiano hasta que te enteras porque te dice, pues fíjate que pues voy a una iglesia cristiana. Pero tampoco el hecho de ir a una iglesia cristiana te convierte en cristiano. Eso te lo... No, eso tenlo por seguro. te lo voy a- Entonces, hermano, hermana, tú que nos escuchas, levántate ya. Abre tu Biblia. Como Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda. Pero también como le dijo a todas las personas que sanó mientras estuvo en la tierra, ve y no peques más. Esa es la parte importante de todo esto. Sí, levántate, sí haz una revolución, sí derroca a tu pastor, sí acaba con la dictadura de tu iglesia, pero no peques más. Si en tu iglesia tienen la Biblia cerrada, hermano, Tú ábrela. ábrela. Si en tu iglesia te ponen una venda, tú quítatela. Tú investiga, tú crea, tú inventa, tú busca la forma de estudiar. El Espíritu te lo va a revelar. Así es. Tú solamente no agarres tu Biblia y empieces a leerla como si... No, eso no sirve. Detente. Agarra tu Biblia y antes de que tú la abras, tú di, Espíritu Santo, Ese mensaje a la gente. Es necesario que nos levantemos de eso que éramos y que lo veamos hacia atrás y digamos, yo ya no quiero ser un cristiano del montón. yo quiero ser un cristiano de verdad. Así Así como es. tantos se cansan de decir que son nuevas criaturas, pues órale. Vamos a ser nuevas criaturas, Vamos a de ser verdad. nuevas criaturas y que Dios tenga piedad de nosotros. Así es, que tenga misericordia y que nos vea de una forma, hermano, probablemente nuestra humanidad nos apega a muchas cosas que somos, hermano. El hecho de que seamos transformados no significa que vamos a ser perfectos, pero sí que vamos a perfeccionarnos, no nosotros, sino Dios. Porque dice la palabra, yo me perfecciono en tus imperfecciones. Claro. Entonces, hermanos, es todo lo que podemos decir en el programa de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por llevarlo. Somos un podcast de su habitación. Esto es Se Reciben Dudas. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Pues hay muchas cosas que tal vez este pequeño espacio que tenemos no pudimos dejar muy claras. Pero, hermano,
yo creo que lo que Dios nos ha revelado en verdad, eso es lo que tenemos que hablar. Y eso que a veces no podemos hablar al mundo abiertamente, pues lo queremos decir en este espacio. Hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Dios los bendiga, abran sus Biblias, escudriñenlas, métanse más con Dios para que Dios pueda revelarles por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en otro hombre. Hermanos, no confíen solamente en lo que estamos diciendo en este espacio, sino que vayan a sus escrituras y ustedes mismos dense cuenta lo que dice ahí. Amén. Entonces, pues esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Raúl Carmona y José Altamirano. Y pues hermanos, nos despedimos. Visítenos en nuestras redes sociales. Este podcast va a estar siendo publicado cada semana y pues nos vamos a quedar con ustedes toda una hora y media, lo que podamos. Recuerden, se reciben dudas, es un programa que no lo hacemos solamente nosotros, sino que lo haces tú con tus preguntas. Nunca dejes de preguntar. Así es, hermano, y recuerda que muera el mal cristiano, que viva la revolución cristiana. Así es como se va a llamar, la nueva revolución cristiana. Así es. Y pues, como siempre, pase lo que pase, nunca dejes de creer y nos vemos la próxima vez, hermano. Hasta la próxima.